A Rasputín lo veían como un hombre extraño en la corte, casi un intruso que simplemente tuvo suerte de acercarse al poder. Pero detrás de las puertas cerradas se susurraba otra cosa. ¿Por qué las esposas de hombres influyentes buscaban reunirse con él? ¿Por qué? Después de esos encuentros, volvían diferentes. Nadie lo decía en voz alta, era demasiado peligroso. Pero las coincidencias empezaban a acumularse. Y poco a poco el miedo hacia ese hombre comenzó a crecer incluso entre quienes creían tener el control de todo. La nieve de San Petersburgo estaba manchada con sangre, vino dulce y pánico aristocrático. Según la versión más famosa, primero le sirvieron pasteles con cianuro. Rasputín los comió, bebió vino envenenado, siguió respirando. Entonces le dispararon. Cayó pesado, con la barba húmeda y la boca abierta, como un saco de carne que por fin parecía haber entendido la orden de morir. Pero nadie respiró tranquilo, porque aquella noche no estaban matando solo a un hombre. Estaban intentando matar una vergüenza. Y la vergüenza, cuando lleva años pudriéndose dentro de un imperio, no muere con una bala. Antes de entrar en el palacio donde este hombre convirtió la fe en poder, escribe en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo esto. Y si quieres más historias donde la historia oficial se rompe y aparece la oscuridad debajo, suscríbete ahora. Esta no es una biografía limpia, no es la historia de un monje misterioso que embrujó a una zarina. Es algo peor. Es la historia de un imperio enfermo que necesitó a Rasputín para seguir respirando. El verdadero horror no fue que Rasputín entrara en el palacio. El verdadero horror fue que el palacio le abrió la puerta. Para entenderlo, hay que salir del mármol y volver al barro. Siberia. Aldeas de madera enterradas bajo nieve sucia. Casas con olor a humo viejo. Sopa agria y ropa húmeda. Niños con la tos metida en los pulmones. Mujeres envejecidas antes de tiempo. Hombres que olían a caballo. Vodka barato y tierra congelada. En ese mundo, la vida no se explicaba, se soportaba. Allí en Pokrovskoye creció Grigori Rasputín. No venía de una familia noble. No tenía educación refinada. No hablaba como los hombres que se perfumaban las manos antes de tocar documentos imperiales. Era hijo de campesinos. Un cuerpo más entre cuerpos cansados. Un muchacho hecho de barro, hambre, rezos y golpes. Pero en aquella Rusia profunda, la religión no era una idea. Era fiebre, era miedo, era consuelo. Era lo único que quedaba cuando un niño moría, cuando una mujer sangraba en el parto, cuando el invierno dejaba vacío el establo. Rasputín respiró eso desde pequeño. No nació santo, tampoco nació monstruo. Nació en un mundo donde la frontera entre oración y delirio podía volverse muy delgada. Bebía, peleaba, vagaba. Pero cuando empezó a caminar como peregrino, algo cambió. Monasterios, caminos, noches frías, pies reventados, hambre, vigilia. Volvió con una mirada demasiado fija, demasiado íntima, como si no mirara rostros, sino heridas. Cuando hablaba de Dios, no sonaba limpio. Sonaba vivo, demasiado vivo, como una voz salida de una garganta que conocía tanto el altar como la taberna. Eso inquietaba y atraía. Las mujeres lo escuchaban con los ojos húmedos. Los hombres lo despreciaban, pero querían saber qué había dicho. Los religiosos lo miraban con sospecha, porque no pertenecía del todo a la iglesia, pero tampoco podían descartarlo como un simple vagabundo. Rasputín entendió algo que los poderosos suelen olvidar. La gente desesperada no busca explicaciones, busca alivio. Y él sabía dar alivio. No siempre con milagros. A veces con una frase dicha en voz baja. A veces con un silencio largo. A veces con esa cercanía incómoda de hombre que parecía entrar demasiado profundo en el miedo ajeno. En San Petersburgo, mientras tanto, el imperio brillaba por fuera y se pudría por dentro. Los palacios estaban llenos de oro, espejos, uniformes y pieles caras. Pero debajo del perfume había miedo. La corte rusa era una jaula dorada donde todos hablaban bajo. Todos observaban,
Todos esperaban que alguien cometiera un error. Los criados escuchaban detrás de las puertas. Las damas sonreían sin enseñar los dientes. Y cada rumor parecía moverse por los pasillos como una rata bajo el terciopelo. Los Romanov tenían una herida secreta. El heredero, Alexei, sufría hemofilia. Su cuerpo no sabía detener la sangre como debía. Un golpe contra una mesa podía llenar su piel de manchas oscuras. Una caída podía convertir una rodilla infantil en una bolsa de dolor. Un simple juego podía dejar a toda la familia mirando la cama, esperando que la sangre invisible dejara de avanzar por dentro. Y su madre lo sabía. La zarina Alejandra no era solo una emperatriz, era una madre atrapada dentro de una corona. Cada quejido de Alexei sonaba para ella como una campana fúnebre. Cuando el niño sufría una crisis, el palacio dejaba de ser palacio. Se convertía en una habitación cerrada donde los médicos hablaban bajo y nadie podía prometer nada. Entonces apareció Rasputín. No con uniforme, no con título. Llegó con la barba descuidada, las botas marcadas por el barro, las uñas de un hombre que no pertenecía al mármol y una mirada que incomodaba. Para la aristocracia era una obscenidad. Un hombre así no debía acercarse a la cama del heredero. Pero Alejandra no necesitaba elegancia, necesitaba esperanza. Y Rasputín no necesitó un cargo. Le bastó con entrar en la habitación donde un niño sangraba demasiado y una madre rezaba demasiado fuerte. Desde ese momento, el imperio dejó de escuchar solamente a sus ministros y empezó a escuchar al hombre que olía a camino, sudor y religión. Según los relatos, Rasputín calmaba al niño. Le hablaba, rezaba, pedía silencio. A veces ordenaba apartar a los médicos. Lo que ocurrió exactamente en cada crisis es difícil de separar de la devoción, la propaganda y el mito. Pero eso ya no importaba. Lo importante era que Alejandra creyó. Y cuando una madre con una corona cree que un hombre puede salvar a su hijo, ese hombre ya no es un visitante. Es una necesidad. Rasputín se volvió íntimo. Sus cartas eran guardadas, leídas, casi besadas como reliquias. Sus palabras entraban donde los ministros no podían entrar, en la habitación del heredero enfermo. La corte primero se rió, luego dejó de reír, porque Rasputín volvía. Una vez, otra vez, entraba, salía, era defendido, y cada vez que alguien intentaba apartarlo, Alejandra se cerraba más alrededor de él, como una herida protegiendo la infección que ya no distingue del remedio. Los aristócratas empezaron a odiarlo, no solo por sus borracheras, no solo por los rumores de mujeres, confesiones largas y salidas de madrugada. Lo odiaban porque era una humillación viviente. Un campesino siberiano, sin sangre azul, sin apellido limpio, se había sentado en el nervio secreto de la dinastía, y ellos, con todos sus títulos, no podían arrancarlo de ahí. Se decía que Rasputín no era un santo, sino un corruptor, que sus rezos terminaban demasiado cerca de la piel, que sus confesiones olían a vino, que algunas damas salían de sus encuentros con la cara encendida, los ojos húmedos y el silencio de quien no sabe si acaba de recibir una bendición o una mancha. Nadie podía probarlo todo, pero en un palacio enfermo, la verdad completa no era necesaria. Bastaba con que el rumor respirara. Y respiraba. En los salones, en las cocinas, en las cartas privadas, en las camas donde nadie dormía tranquilo. Nicolás II miraba todo con una debilidad tranquila. No era un monstruo. Era algo peor para un imperio que se deshacía. Un hombre que amaba a su familia y no entendía que su familia se estaba tragando al Estado. Rasputín no necesitaba firmar decretos. El poder verdadero estaba en otro sitio, en la cama donde Alexei gemía, en la almohada donde Alejandra no dormía, en la mano del zar que dudaba antes de contrariar a su esposa. Una fiebre no crea la enfermedad, la revela. Y eso fue Rasputín. No fundó la debilidad de Nicolás, la mostró. No inventó el terror de Alejandra, lo ocupó. No creó la decadencia de la aristocracia, la humilló. Aquel campesino no había tomado el palacio con soldados.
Lo había tomado con una oración al lado de un niño enfermo. Y entonces la corte entendió que aquel hombre ya no solo rezaba por el Tsarevich. Estaba tocando el nervio más débil del imperio. La segunda vez que Rasputín cayó, la habitación ya no olía a vino. Olía a pólvora, sudor frío y terror aristocrático. Según la leyenda, el disparo le abrió el cuerpo y lo dejó tirado en el suelo del Palacio Yusupov, con la camisa manchada y la respiración convertida en un ruido bajo, animal. Los hombres que habían organizado su muerte esperaban alivio, esperaban silencio, esperaban que el cuerpo dejara de ser problema. Pero el miedo no se fue, porque no lo estaban matando como se mata a un enemigo. Lo estaban matando como se intenta borrar una infección, con veneno, con balas, con golpes, con manos temblorosas cubiertas por guantes caros, y aún así Rusia seguía oliendo a podredumbre. Para entonces, la corte ya no veía a Rasputín como un hombre. Lo veía como una mancha que caminaba, una fiebre que entraba y salía del palacio mientras los ministros esperaban fuera. Mientras la guerra devoraba soldados y mientras las madres rusas recibían noticias de hijos muertos, la aristocracia lo odiaba, pero ese odio no era limpio. No lo odiaban solo por las mujeres que, según los rumores, entraban en sus habitaciones buscando bendición y salían con la mirada rota. No lo odiaban solo porque sus rezos parecían terminar demasiado cerca de la piel. Lo odiaban porque los humillaba. Rasputín no tenía uniforme brillante, no tenía educación francesa, no tenía un apellido antiguo que abriera puertas. Olía a camino, sudor, humo y cuerpo mal dormido. Y aún así, podía acercarse más al corazón de la familia imperial que muchos duques y ministros que habían nacido creyendo que Rusia les la pertenecía. Eso era intolerable. Un campesino siberiano había hecho visible lo que nadie quería aceptar. El trono ya no escuchaba al Estado. Escuchaba el miedo privado de una madre. Escuchaba cartas sospechosas. Escuchaba susurros en habitaciones cerradas. Escuchaba a Rasputín. Los rumores se extendieron como infección. Se decía que bebía hasta mancharse la barba de vino, que predicaba pureza con una boca que olía a taberna, que confundía arrepentimiento con deseo, pecado con salvación, religión con carne. Los documentos no prueban cada sombra, pero en política, una mancha no necesita ser completamente verdadera para destruir. Solo necesita ser creída. Y Rusia ya estaba lista para creer en un monstruo. Después llegó la guerra. La Primera Guerra Mundial no rompió a Rusia de golpe, la molió. Día tras día, tren tras tren, cuerpo tras cuerpo. Jóvenes enviados al frente con botas malas, armas insuficientes y cartas de madres que tal vez nunca volverían a ver. En las ciudades el pan faltaba. En los pueblos los hombres no regresaban. En los despachos, los ministros caían uno tras otro como dientes podridos. Nicolás II se alejaba del país. Alejandra quedaba más cerca del gobierno. Y en esa sombra, el nombre de Rasputín sonaba cada vez más fuerte. No importaba si realmente mandaba tanto como decían. Lo importante era que la gente lo creía. Y cuando un pueblo empieza a creer que su imperio está siendo dirigido desde una habitación enferma por una zarina desesperada y un supuesto santo borracho, el trono ya perdió algo más importante que una guerra. Perdió realidad. Si esta historia ya te parece imposible, espera, porque todavía no hemos llegado a la noche en la que los hombres más poderosos de Rusia decidieron que matar a Rasputín era la única forma de salvar el imperio. Uno de ellos fue Félix Yusupov, joven, rico, elegante, educado entre perfumes, cera y decadencia. No era un revolucionario. No venía a destruir el viejo mundo. Venía a salvarlo de la vergüenza que él mismo había producido. Era parte de la misma clase que había permitido que el palacio se pudriera por dentro. Pero incluso él empezó a ver a Rasputín como una amenaza física, moral, casi infecciosa. Los conspiradores creyeron que actuaban como patriotas. Eso es lo peligroso de ciertos crímenes. La mano tiembla menos cuando cree que está salvando algo.
La noche elegida fue diciembre de 1916. San Petersburgo estaba helado. La nieve cubría las calles como una sábana limpia sobre un cadáver. En el Palacio Yusupov, junto al río Moika, todo fingía normalidad. Luces, escaleras, habitaciones elegantes. Una casa aristocrática preparando un asesinato en sus entrañas. Según la versión más famosa, Rasputín bajó a una estancia preparada para la trampa. Había vino, dulces, pasteles supuestamente cargados de cianuro. La muerte no llegó con un cuchillo, sino envuelta en azúcar. Yusupov observaba el sonido de Rasputín comiendo, el roce de la copa, el vino bajando por la garganta, el veneno, si de verdad estaba allí, entrando en el cuerpo como una promesa. Y luego nada, ni espuma, ni convulsión, ni caída. Solo la respiración de Rasputín llenando la habitación como una burla. Rasputín seguía vivo. La leyenda dice que comió, bebió, habló y respiró, como si el veneno fuera solo otro insulto que su cuerpo campesino podía tragar sin pedir permiso. Arriba, los demás esperaban. El palacio entero parecía contener la respiración. Entonces llegó la bala. Yusupov disparó. La pólvora llenó el aire. Rasputín cayó, según el relato, con el pecho abierto, la camisa manchada y la barba contra el suelo. Durante unos minutos, pudieron creer que todo había terminado. Eso hace el miedo cuando necesita descansar. Inventa finales. Pero la leyenda no les concedió ese descanso. Según Yusupov, cuando volvió a mirar el cuerpo, Rasputín abrió los ojos. No como un hombre resucitado por magia, sino como algo peor. Como un moribundo que todavía conservaba suficiente vida para acusar. Se movió. Intentó escapar. La sangre, el vino, el veneno y el pánico se mezclaron en una escena tan grotesca que parecía escrita por una Rusia que ya había perdido la razón. Los documentos no prueban cada detalle. La historia del cianuro ha sido discutida. La supervivencia casi sobrenatural pertenece más al mito que a la certeza. Pero el mito sobrevivió porque era emocionalmente verdadero. Rasputín tenía que negarse a morir. Así lo veía la corte. No como un hombre al que bastaba con disparar, sino como la manifestación de algo que ellos mismos habían dejado crecer. La leyenda dice que lo persiguieron, que volvieron a dispararle, que lo golpearon, que el cuerpo fue tratado no como un cadáver, sino como un objeto contaminado, algo que había que apagar, arrastrar, desaparecer. Después vino la nieve. El cuerpo fue llevado hacia el frío. Ropa empapada, manos agarrando tela, botas hundiéndose en la nieve sucia. Vapor saliendo de bocas aristocráticas que ya no parecían nobles, sino criminales cansados arrastrando su propio miedo. Lo arrastraron como si pudieran arrastrar con él todos los rumores. Las cartas de Alejandra, las crisis de Alexei, los ministros humillados, las noches de vino, la vergüenza de un imperio gobernado por miedo. Luego el agua. El río helado recibió el cuerpo como una boca oscura. Los asesinos creyeron que el frío terminaría lo que el veneno y las balas habían empezado. Pero se equivocaron, porque matar a Rasputín era posible. Matar lo que Rasputín significaba, no. Cuando su cuerpo fue encontrado, el mito ya era más grande que la carne. Rusia no vio simplemente a un hombre muerto. Vio una señal. Un cadáver sacado del hielo como una última advertencia. Después de su asesinato, Rusia no se curó. El pan no apareció. Los soldados no dejaron de morir. Nicolás II no se volvió fuerte. Alejandra no recuperó la confianza del pueblo. La aristocracia no dejó de parecer una clase enferma, aterrada por perder el mundo que había heredado. La sangre en la nieve no lavó nada, solo añadió otra mancha. Rasputín murió en diciembre de 1916. Pocos meses después, la dinastía Romanov se derrumbó, y entonces todo quedó claro. Rasputín no destruyó Rusia. Rusia ya estaba rompiéndose cuando él entró. Él solo encontró la grieta más íntima. Un niño enfermo, una madre desesperada, un zar débil, una corte podrida y un imperio que confundía el perfume del palacio con salud. No fue la enfermedad.
fue el olor. El olor que aparece cuando el cuerpo ya empezó a descomponerse. Incluso muerto, Rasputín siguió haciendo lo que había hecho en vida: obligar a la corte a mirarse sin maquillaje. Cuando arrojaron a Rasputín al agua helada, los nobles creyeron que estaban salvando a Rusia. Pero no estaban salvando nada. Solo estaban hundiendo un cadáver más en un imperio que ya llevaba años muerto por dentro. Si esta historia cambió la forma en que ves la caída de los Romanov, deja un like, suscríbete y mira el siguiente documental que aparece en pantalla. Porque la historia no termina con Rasputín. La oscuridad apenas estaba empezando.